Conmigo hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Vamos a retomar este maravilloso Evangelio. Yo le invito a ustedes, si trajo su Biblia, Mateo, busquen su Biblia Mateo, el Evangelio, primer Evangelio que aparece en el orden cronológico del Nuevo Testamento. Es el primero que aparece en nuestras versiones. Capítulo 10. Hace aproximadamente 2 meses comenzamos a estudiar esta lista de los 12 apóstoles que eligió nuestro Señor Jesucristo. Todos los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de estas listas. Vamos a hacer lectura. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Los invito a que oremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti venimos, Padre Santo. Él es el único camino que nos lleva al Padre, incluso en nuestras oraciones. Así nos lo has declarado tú, Señor. Por eso, en esa autoridad y en ese nombre y en esos méritos, venimos a ti para pedirte que nos dirija a través de tu Espíritu Santo. Arroja luz a nuestras mentes, por favor, porque si no hay revelación de parte tuya, Señor, quedamos como ciegos ante las verdades tuyas. Por eso acudimos a ti para pedirte la iluminación que da tu Espíritu Santo mediante tu palabra, y que esas verdades iluminadas, reveladas, puedan apropiarse de nuestro corazón. Prepara nuestros oídos, nuestro corazón, para, así como lo explicas en la parábola del sembrador, sea un corazón fértil para que tu palabra produzca el fruto necesario en nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos 12 discípulos que menciona las Escrituras, 12 apóstoles, estaban conformados por 3 grupos de cuatro personas cada grupo. Hace 2 meses aproximadamente estudiamos el primer grupo, conformado por Simón, Pedro, que es el mismo, Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hermanos de Andrés. En ese entonces observamos una característica destacable en Pedro, que era el líder. Fue llamado para ser el líder de estos 12 apóstoles. Por ejemplo, a él se le dice primero Simón. Ese primero tiene la idea que hay en el uso que da las Escrituras, es la idea de un líder. Esa es la idea que hay allí. Y además hay otro texto de las Escrituras que dice el Señor que a él se le dieron las llaves del reino.
fue llamado a ser el líder. Andrés, también ya estudiamos este personaje. Hay varios escenarios que muestra a Andrés como un predicador fiel. Apenas conoció a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como su Salvador, inmediatamente se lo presentó a Pedro. Llamó a Pedro. Es un predicador fiel. También hay otro episodio que nos muestra que Andrés fue quien llevó a unos griegos a Jesucristo. En él no había prejuicios. El resto de los judíos, por ser judíos, tenían prejuicio con los griegos. Y este hombre llevó unos griegos al Señor Jesucristo. Jacobo, la característica que estudiamos en ese entonces, es un hombre apasionado por Cristo. Jesús lo llamó hijo del trueno. Tenía que ver con ese carácter volátil, impulsivo, apasionado. Tanto que se pasó de la raya. Porque unos samaritanos no quisieron alojar a Jesús. Le dijo al Señor: si quiere pedimos fuego del cielo. Estaba altamente dominado por su pasión. Apasionado por el Señor Jesucristo. Juan, cuando hicimos este estudio, lo descubrimos, hallamos en la Biblia que es un buscador de la verdad en amor. Aunque también fue llamado hijo del trueno, era impulsivo inicialmente, pero el resto de las escrituras, el estilo del Evangelio de Juan y sus 3 cartas nos muestra que fue un hombre envuelto en el amor. Dejó la impulsividad que tenía y frecuentemente nos habla de la verdad. Ese fue el primer grupo que estudiamos hace aproximadamente 2 meses. Hoy vamos a estudiar un segundo grupo. Lo encontramos en el versículo 3 de Mateo 10. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que haga contacto con ella. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Ese es el segundo grupo que está conformado por 4 discípulos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo hoy. Tal vez estudiemos, de seguro que sí, vamos a estudiar 2 de ellos, de este grupo. Es interesante, hermanos, que este segundo grupo no es como el primero. El primero era un grupo más cercano a Jesús. Siempre en las escrituras, en los evangelios, cuando Jesús fue a hacer un milagro, Jesús se fue a transfigurar, siempre tuvo contacto con los 4 primeros. Ellos eran el círculo más íntimo, más cercano a nuestro Señor Jesucristo. Este otro grupo no. Este grupo era un poco más distante a nuestro Señor Jesucristo, aunque formaban parte de los 12. Pero hay otra característica interesante en estos discípulos, es que no hay un rasgo que lo defina a cada uno. Como el caso de Pedro, líder. En estos que vamos a estudiar, no. Hay muchos rasgos, hay muchas características. Y de hecho, titulé mi tema, características del segundo grupo de los 12 apóstoles. Porque hay un paquete de características en cada uno de ellos. Y por eso vamos a abordarlo personaje por personaje, extrayendo las características que le pueda servir a usted y a mí como referencia para tener una mejor vida cristiana. Porque a eso es que apuntamos. No tanto tener un montón de conocimiento. ¿Cómo me sirve estas características para vivir una mejor vida cristiana? Acercarme a la medida de la estatura de un varón perfecto, el cual es Jesucristo.
Aquí la referencia no es un pastor. Quiero parecerme al pastor Manuel. No, es Jesús, el Cristo. Es nuestra referencia. Estas características surgen de cada personaje. Veamos el primer personaje, Felipe. Miren su Biblia. Felipe inicia el versículo 3 con este nombre, Felipe. Felipe era un judío, pero tenía un nombre griego. Felipe es un nombre griego. Pero repito, era un judío. Dios es maravilloso. La característica del hecho de que él tenía un nombre griego hizo, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 y 21, no lo busquen, pero de pronto búsquelo en su mente. Ahí describe que unos griegos querían ver a Jesús. ¿Y a quién se acercaron esos griegos? A uno que tenía nombre griego, a Felipe. Dios siempre crea puentes, hermanos. Dios remite humanos a otro humano. No se le olvide eso. Porque si no fuera así, no nos hubiese mandado a evangelizar a la iglesia. Él mismo hubiese usado ángeles. Él mismo se apareciera personalmente y nos evangelizara. Siempre Dios remite un humano a otro humano y usa puentes. Un venezolano, uno que habla hispano, ¿a quién puede evangelizar? A uno que habla hispano. Porque hay ciertos parecidos. A este hombre creó un puente que el hecho de tener un nombre griego hizo accesible que unos griegos llegaran a él. Queremos conocer a Jesús. ¿Por qué no le llegaron a Pedro? ¿Por qué no le llegaron a Andrés? Andrés era el evangelista. Le llegaron a Felipe. Porque había algo parecido que los conectaba. El nombre. Sin embargo, eso no es un comentario que no quisiera destacarlo como tal vez como una característica. La primera característica que tomo en mi estudio es que Felipe también era un líder. Era un líder. Felipe era un líder, hermanos. En todas las listas de la Biblia que habla de los 12 apóstoles, y en Hechos menciona 11 porque ya el traidor se había quitado la vida. Pero menciona una lista. En todas las listas, Felipe encabeza el segundo grupo. Y eso nos dice algo. Era un líder. Era el líder del segundo grupo. Dios siempre trabaja así. Todo grupo, todo ministerio debe tener un líder. Incluso toda familia. Si en su familia no hay liderazgo, su familia va rumbo al fracaso. Si usted es padre de familia, usted está llamado a ser líder de su familia. No su hijo, no su hija. No que sus hijos tomen decisiones por usted. Es usted. Papá y mamá estamos llamados a ser líderes. Sobre todo el varón. Así lo diseñó Dios. Pero si usted está como madre sola, es usted, mujer, que Dios la llamó a ser líder. Ese es el diseño de Dios. Todo grupo requiere que haya liderazgo. Haya personas que tomen decisiones. Porque eso es la idea del líder. Es fácil decir, yo soy la cabeza. ¿Sabe? Que ser la cabeza implica que toda decisión que tome esa familia, aunque usted no lo tome, usted es responsable. Si esa familia se mete en deuda, usted es responsable como cabeza. ¿A quién Dios le va a demandar? A usted. Es fácil a veces los hombres pedir,
Yo soy la cabeza y tienen que obedecerme. Pero ¿sabe que hay muchas responsabilidades en eso? Es una de las lecciones que aprendemos de liderazgo. Este hombre era el líder del segundo grupo. Todo liderazgo se desarrolla, hermanos. Hay que trabajarlo. Hay que aprender todos los días acerca de este tema conocido como liderazgo. Segunda característica que encontramos en este hombre. Él era un buscador de la verdad. Él estudiaba todos los días su Biblia para buscar la verdad. No lo investigaba en internet. No colocaba el Google como buscador. Su Biblia. Nos lo revela el Evangelio de Juan, capítulo 1. Nos muestra claramente que este hombre era un buscador constante de la verdad. Todos los días hacía un estudio bíblico buscando la verdad. No para rebatir, porque hay quienes estudian la Biblia para discutir con otro. No, estudiar la Biblia para vivir y parecerme cada vez más a mi Señor. Capítulo 1, versículo 43. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí hay un rasgo interesante. Es un comentario que voy a hacer aparte de la característica de ser un buscador. Jesús se encuentra con los primeros discípulos. De acuerdo a Juan, hace el llamado de los primeros discípulos. Pero a 3 de ellos, como a Pedro, a Andrés, no los llama directamente, sino que el Bautista les dice: mire, ese es el Cordero de Dios. Y eso bastó para que ellos decidieran seguir a Jesús. No hubo un llamado directo. Felipe sí. A Felipe el Señor le hizo un llamado directo: sígueme. ¿Notan ustedes en su Biblia? El Señor tiene distintas formas de llamar, hermano. De llamarlo a usted. Cuando usted conoció al Señor, de una forma distinta lo llamó a usted que a mí y que a otro hermano acá. Pero lo importante es que sabíamos que nos estaba llamando Él. Eso lo sabíamos. Dice el 44: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Se conocían. Eran del mismo lugar. Eran paisanos. Así dicen en mi tierra. Creo que aquí también, ¿verdad? Felipe halló a Natanael y le dijo: aquí está la revelación de que era un buscador. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Estudiaba la Biblia. Y tal vez la estudiaba con Natanael. Tal vez eran juntos, estaban en el mismo instituto bíblico. Eran compañeros de estudio. Así que, así como los profetas no solamente estudiaban a Moisés, sino también a los profetas. Y le dice a quién era: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto revela
que este hombre era un buscador de la verdad. Estudiaba la Biblia todos los días. La estudiaba, hermano. Hay una diferencia entre estudiarla y leerla. La estudiaba. Era un estudioso de las Escrituras, buscando la verdad. Hay algo interesante también en que observo en esta expresión. Los sentidos de Felipe estaban en sintonía con Dios. Cuando se encuentra con Jesús, supo que era el Mesías. Y por eso declaró eso. En sintonía con su estudio bíblico. Había desarrollado discernimiento. Cuando Jesús lo llamó, él sabía que Jesús venía de Dios. Él lo supo en su corazón, él lo supo en su espíritu. Esto lo conocemos como discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual se desarrolla con la Biblia, hermanos. No quiera usted tener discernimiento espiritual y agarre su Biblia de vez en cuando. Se desarrolla con el estudio bíblico. Ese contacto diario con la palabra de Dios, eso nos lleva a desarrollar el discernimiento espiritual. En una ocasión, el mismo Jesús declaró que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. En eso se distingue una oveja del redil, que sabe distinguir la voz de su pastor, refiriéndome a Jesús como el pastor. Oigan esto, hermanos. Este hombre sirvió inmediatamente a Cristo, hablándole a Natanael. De una vez, sígueme, y corre donde Natanael y le dice, hemos encontrado. Tú y yo somos compañeros de estudio bíblico, pero hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Inmediatamente le habló a Natanael. Una característica, oiga bien esto, una característica que distingue a una verdadera conversión es que el convertido inmediatamente habla de Cristo. No es un convertido mudo. No es un cristiano que no le habla a nadie. Si es así, está en tela de juicio si usted es cristiano o no. El convertido, el transformado, el que ha tenido un encuentro con su Señor, inmediatamente quiere compartir esas verdades con otros. Quiere presentarle a su Salvador a otros. Fue lo que hizo este hombre. De una vez, en cuestiones de tal vez de minutos, fue a Natanael y le dijo, hemos encontrado al que hemos estado estudiando allí, en Moisés y en los profetas, en nuestros estudios bíblicos. El deseo de un salvo es que espontáneamente quiere testificar de Cristo. Yo le invito a usted a evaluarse. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Cristo? A un inconverso. ¿Cuándo fue la última vez que usted le presentó su Salvador a una persona no salva, a un inconverso? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Hace 2 meses? ¿O fue ayer? ¿O fue esta mañana? ¿Cuándo fue la última vez? Encontramos una tercera característica en Felipe. Felipe tenía una mente práctica. No se quedaba en la teología solamente.
sino vamos a resolver esto. Era un hombre analítico, pero también era un hombre práctico. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 6, nos da un dato acerca de esto. Capítulo 6 de Juan. Hay un título en algunas Biblias, mi Biblia tiene como título Alimentación de los 5,000. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Después de esto, comienza el relato. Voy a esperar un poco a aquellos hermanos que todavía no han ubicado el relato en su Biblia. Juan capítulo 6 comienza diciéndonos así, según la versión Reina Valera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le siguió gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Aquí está Felipe. Jesús entabla una conversación con Felipe y le hizo una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque Felipe era un hombre analítico y práctico, por eso Jesús le hizo la pregunta a él. Él de una vez agarró su calculadora y comenzó a sacar cuentas, o su teléfono celular, y buscó esa aplicación y comenzó a sacar cuentas. Observe lo que sigue diciéndonos. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían. ¿Sacó cuentas? De una vez sacó cuenta, para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí revela que era un hombre práctico. Sacaba sus cuentas. Este hombre pudo estar encargado de la alimentación de los discípulos. Ese versículo 7 nos revela que hizo cálculos. Pero revela otra cosa, hermanos, que a este hombre le faltaba percepción del poder de Dios. Le faltaba eso, de considerar lo sobrenatural, porque se fue por lo práctico. Los planes son buenos, es bueno planificar, hermanos. Ustedes y nosotros, los que de alguna manera desarrollamos algún ministerio o algún tipo de trabajo, es bueno planificar, no está mal. Hacer cálculo no está mal, pero se pueden convertir en camisas de fuerzas para obrar el poder de Dios. Siempre el Señor no quiere que usted y yo dependamos de las carteras, de los bolsillos, de los cálculos, de los planes. Él no quiere eso, porque le quita su gloria. Hay un evento en la Biblia que nos lo ilustra. Gedeón. Gedeón fue llamado a ser un juez en tiempos que había anarquía en Israel. El Señor le mandó un ángel y el ángel habló con él, el ángel de Jehová, el mismo Jesús revelado en el Antiguo Testamento. Habla con él y le dice que lo había elegido para ser libertador en los tiempos de los jueces. Y el hombre no comenzó con los cálculos. No, es que yo no tengo liderazgo,
mi familia es pequeña, yo soy el menor. Comenzó a ir a los cálculos. Cuando se va a los cálculos uno dice, no puedo. O puede decir, sí puedo, con mis cálculos. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor le mandó a preparar un ejército? Aparentemente numeroso, creo que eran 10,000 personas, 10,000 soldados, pero el ejército que iba a enfrentar era como la arena del mar, sumamente numeroso. Y sin embargo el Señor le dice, no lo enfrente con eso, porque al yo darle la victoria van a creer que lo hicieron por el poder del ejército. Y mandó a reducir el ejército, pasándolo por el río, tomen las aguas. Bueno, ustedes recuerdan cómo es el episodio. Lo cierto que fue con un ejército muy pequeño. Y además de eso, no llevaron armas de fuego. Iban a luchar con unas teas y otras cosas allí que no tenían nada que ver con lo militar. Y Dios le dio la victoria. Señor obra fuera de los cálculos. Este hombre, Felipe, le faltaba percibir el poder de Dios. Observe en Juan, versículo 6 del capítulo 6, ¿por qué Jesús le hizo la pregunta a un hombre calculador? Dice que era para probarle. Está bueno, hermano, que hagamos cálculo, pero no dejemos fuera el poder de Dios. No lo dejemos fuera. La iglesia de Jesucristo, oiga bien, no es una organización. La iglesia de Jesucristo no es un partido político. No se maneja como tal. Es un organismo vivo donde opera el Espíritu Santo en cada miembro. Eso es la iglesia de Jesucristo. Leemos el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía qué iba a hacer, pero le lanzó la conchita de cambur o de mango, y el hombre la pisó y se resbaló. Tal vez a nosotros nos las lanza, ¿verdad? Vamos a ver qué vas a hacer. Y la pisamos y caemos, sentados o acostados, pero caemos. Este hombre cayó porque era un hombre práctico. El Señor quiere que usted y yo caminemos por fe, hermanos, y no por vista. ¿Qué es vista? Cálculos. Sacamos la calculadora y hacemos cuenta. Eso no es fe. Es cuando ya no podemos, se nos va fuera de nuestros esfuerzos, obra el poder de Dios. Yo recuerdo, viene a mi mente cuando hicimos la segunda placa. Muchos de ustedes decían, no se va a lograr. Y pusimos una fecha. Y muchos de ustedes vinieron a desanimar a la gente que estaba trabajando. Porque decían, no, eso no es posible. Por los cálculos. Y el Señor lo permitió que se hiciera en la fecha. Porque Él obra más allá de los cálculos. Es el poder de Dios. No nos olvidemos que la iglesia no es una organización. El que está a la cabeza es Dios mismo. Y en Él está operando con su poder. La cuarta característica de Felipe. Capítulo 12 de Juan. Es interesante que todas las narraciones que nos habla de la vida de Felipe están en Juan. Juan da detalles. Mateo, Marcos y Lucas solamente lo mencionan en una lista y punto. Pero Juan comienza a mencionarnos, a arrojarnos más luz. Juan capítulo 12, versículo 20.
habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. ¿A quiénes se acercaron? A Felipe, el que tenía el nombre griego, porque había un puente que permitía acercarse, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuántas personas no se nos acercan así? Queremos conocer, ver a Jesús. Pero Felipe cometió un error. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Por qué él mismo no fue y se lo llevó a Jesús? Fue Andrés, al evangelista. A veces hacemos así: no, vamos a llevárselo al pastor. Vamos a llevárselo a fulano porque él es evangelista. ¿Por qué no lo hace usted? Felipe perdió la bendición de él mismo haber llevado estos griegos a Jesús. ¿Sabe cuál es la característica que observo aquí? Indeciso. Era un hombre indeciso. No era un hombre de decisión. Sí, yo soy el que lo voy a llevar allá. Ellos están viniendo a mí. No sé si de pronto se sintió incompetente, pero fue un hombre indeciso. Es lo que nos muestra las Escrituras. Tuvo dudas al presentarle los gentiles, los griegos, al Señor Jesucristo. Una quinta característica: carecía de percepción espiritual. Aunque había cierto discernimiento, él carecía de percepción espiritual. Hay dos casos que demuestran esta falta de percepción. Uno, cuando el Señor lo probó con la alimentación de los 5,000. Felipe sacó 0, tal vez 0,1. Quedó raspado, aplazado, reprobado cuando el Señor lo probó. ¿Está siendo usted probado por el mismo Señor Jesucristo? El Señor te está pasando por esas pruebas, hermano, para ver si te sacas la calculadora y comienzas a hacer cálculos, o estás comenzando o estás desarrollando tu percepción espiritual. Señor, de verdad no puedo con esto, no tengo los recursos para esto, pero espero en ti, en tu poder. Y no es que me vaya corriendo para Colombia. Mucha gente salió reprobado cuando comenzó esta crisis. Hermanos en Cristo, pastores. Conozco un caso de un pastor de aquí de Pedraza que abandonó la iglesia y está allá en Perú. Dejó la congregación, reprobado. ¿Acaso que el Dios que está en Perú no es el mismo que está aquí? Aunque haya una quiebra nacional, un quiebre económico nacional, ¿en quién confiamos? ¿En los ingresos petroleros o en el Dios que está sentado todavía en su trono, gobernando? Mucha gente está siendo reprobada, incluso aquí me refiero a la iglesia, hermanos en Cristo. Otro caso que nos muestra que a este hombre le faltaba percepción espiritual es en la celebración de la última cena, cuando el Señor Jesús se reunió con ellos. Vamos a mirar el capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan. Leemos capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta del Señor le dice: oye, 3 años he estado con ustedes. Felipe, te falta percepción espiritual. Todavía no me has entendido mi divinidad. Algo así le dijo el Señor. Esa frase demuestra que a este hombre le faltaba percepción espiritual. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe era un calculador, un analítico, pero era un lento para aprender lo espiritual. Era como un morrocoy para aprender lo espiritual. Sin embargo, no vamos a denigrar de este hombre. En última instancia, este hombre entregó su vida como un mártir. Murió por causa de Cristo. La tradición dice que a él lo desnudaron, lo amarraron cabeza abajo por los pies, le perforaron los tobillos y los muslos con estacas afiladas. Murió desangrado. Pero él pidió que no lo envolvieran en lino porque no era digno, como lo hicieron con su maestro. Dio su vida por Cristo. Fue un mártir. Veamos a Bartolomé. Vamos a regresar a Mateo 10, Bartolomé. Bartolomé aparece en los 3 evangelios sinópticos. Tenemos 4 evangelios. Juan es el único evangelio no sinóptico. Sinópticos son los evangelios donde los relatos aparecen en uno y en el otro. En Juan no, los relatos son totalmente distintos. Mateo, Marcos y Lucas tienen los mismos relatos o similares y uno arroja luz al otro. Son episodios muy parecidos. En los 3 evangelios sinópticos aparece Bartolomé con el nombre de Bartolomé. Juan lo registra como Natanael. Es el mismo. Bartolomé, él fue amigo de Felipe y era compañero muy cercano a Felipe. El Nuevo Testamento siempre lo registran juntos, como uña y carne, dicen algunos, ¿verdad? Uña y mugre, dicen otros. Y algunos discuten: no, yo no soy la mugre, dicen algunos. O sea, eran muy cercanos, disculpen que use este término. Eran muy cercanos. Ellos dos eran muy cercanos. Grandes amigos, altos panas, dicen otras personas. Veamos un relato. Hay un relato que nos arroja luz sobre cómo era Bartolomé, cuáles eran las características de Bartolomé, y está en Juan. Juan capítulo 1. Un solo relato nos va a arrojar luz sobre este hombre. Juan capítulo 1,
Versículo 45. Felipe tiene un encuentro con Jesucristo. Jesús le dice, sígueme. Y en el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael, corrió inmediatamente para presentarle al Señor, a su amigo Natanael. Esto hacen los amigos. Si usted tiene un amigo y no le ha presentado al Señor Jesucristo, yo no sé qué clase de amigo. Tal vez es usted. Esto hacen los amigos. Queremos mostrarles a nuestro amigo, a nuestro Salvador. Él fue allá. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esta es la única referencia fuera de las listas que nos da luz acerca de Natanael o Bartolomé. Una de las cosas que nos dice que fue alcanzado. Él fue alcanzado por Felipe en el acto de la evangelización. Pero veamos algunas características. Mi primera característica que tengo en mis listas es que también era un buscador. Estudiaba la Biblia todos los días con su amigo Felipe. Y Felipe fue allá, mire, hemos encontrado del que nos habla en ese estudio bíblico, es decir, Jesús. Era un estudiante de la Biblia. Estudiaba la Biblia para hallar la verdad. Era el compañero de estudio bíblico de Felipe. Un buscador de la verdad. Versículo 46. Hay un dato interesante, rico, digno de meditar un tiempo en él, de hacer como las reses, masticar ese alimento y sacarle el jugo. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sabe qué me revela esto? Que Bartolomé era un hombre prejuicioso. Era un hombre prejuicioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es prejuicio? ¿Qué es eso? El léxico mismo nos indica que está compuesta por dos palabras, un prefijo y el sustantivo. Prejuicio. ¿Qué es pre? Antes. Es anticiparme a un juicio. Ese es un prejuicio. Es establecer un juicio antes de comprobarlo. Eso es un prejuicio. Es generalizar un concepto, una opinión sin justificarlo. Voy a darles un ejemplo. Yo sé que usted está claro, pero vamos a dar un ejemplo. De pronto usted piensa que todos los perros blancos son peligrosos. Y no puede ver un perro blanco. Si lo ve por allí, cambia de acera o se devuelve. Porque tal vez a usted lo mordió un perro blanco. Pero fue un perro blanco. No todos los perros blancos. Eso se llama prejuicio. Y la mayoría de los seres humanos sufrimos de alguna fobia por prejuicio. Una fobia. Lo desarrolla el prejuicio. Es generalizar una opinión a partir de una experiencia. Eso es prejuicio. Y a veces ni siquiera se tiene la experiencia, sino porque alguien le echó el cuento y creyó ese cuento. Eso se llama prejuicio. Este hombre era así. ¿Cuál era el prejuicio de él? Que de Nazaret no podía salir nada bueno. Ese era el prejuicio de él. Es que de Mijagua
disculpen que use ese, no puede salir nada bueno. Es que de ahí de 5 de julio es un barrio peligroso, no puede salir nada bueno. Eso se llama prejuicio. En psicología se le llama error cognitivo. Se le llama así. Cuando no está basado en una estadística, sino en una experiencia. Y muchos de nosotros tenemos prejuicio que nos impide que la verdad de Dios se revele en nuestro corazón. Yo en el Instituto Bíblico reviso sus trabajos, hermanos. Me disculpan que los saque aquí. Y en estos días me decía a mí mismo, oye, este hermano ya tiene tantos años y sigue igual. Pensando igual. No se deje impactar con la palabra de Dios. Prejuicio. Entonces ese chip no sale de allí, está metido allí. Prejuicio. Y el prejuicio es un obstáculo para que se revele la verdad de Dios, para que se revele el poder de Dios. Y Satanás lo utiliza. Es un arma poderosa en las manos de Satanás. Los prejuicios. ¿Cómo derrumbar un prejuicio, hermano? Hermanos, las fobias están ancladas con prejuicio. Ay, no puede ver una cucaracha, se desmaya. El hermano o la hermana cae para atrás. Hay un prejuicio con la cucaracha. ¿Cómo derrumbar los prejuicios? Felipe se lo derrumbó a Natanael. ¿Qué le dice en el final del capítulo, del versículo 46? ¿Qué le dijo? Ven y ve. Compruébalo tú mismo. Enfréntate tú mismo a eso. Pon allí en una caja de cristal las cucarachas y comienza a tocarlas. Enfréntate, compruébalo tú mismo. Ven al Salvador tú mismo. Venga y véalo. Vas a ver si en verdad es el Salvador o no lo es. Interesante cómo derrumba el prejuicio. Comprobando, hermanos. Yo también tengo mis prejuicios, hermano. Con las alturas. Y una vez me fui con un grupo de hermanos allá a Mérida y montarme en el teleférico para mirar, oye, gracias, hermano, por los que me animaron y me hicieron comprobar. Una tercera característica de Bartolomé. Versículo 47, hermanos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Esto es maravilloso. Era prejuicioso, pero la opinión de Jesús es un verdadero israelita. ¿Qué estaba diciéndonos Jesús? Este es un verdadero hombre espiritual. Un judío espiritual. ¿Se acuerdan que la misma Biblia nos dice que no todo el que nace en Israel es israelita? Sino el que viene de la raíz espiritual. Romanos 2, 29, 9, 6 al 8, para los que están registrando, dado el factor tiempo, no lo vamos a buscar. Pero la Biblia nos declara quién es un verdadero israelita. Es el que ha nacido espiritualmente. Este hombre era. Jesús miró el corazón de él, aunque era prejuicioso, y que ya había dicho, de Nazaret va a salir algo bueno. Y apenas lo vio el Señor y dijo, un verdadero israelita. Y a él le impactó. Él sabía. Quedó impactado. Él me miró, me hizo una radiografía y miró mis pensamientos y mi corazón. Sigue el mismo versículo 47.
en quien no hay engaño. Encontramos una cuarta característica. Era una persona genuina, íntegra. Usted ha escuchado ese término muchas veces. Era un íntegro. Escuché a un pastor definir lo que es la integridad y me gustó esta definición. Este pastor decía en uno de sus libros, un íntegro es alguien que lo parten por la mitad, así. Y lo que ven por fuera es lo mismo que ven por dentro. Eso es íntegro. Y es bíblico. Y lo que él dice es bíblico. Porque Jesús acusó a los escribas y fariseos de hipócritas. No eran íntegros. Y les dijo, ustedes son tumbas blanqueadas por fuera. ¿Pero qué hay por dentro? Huesos podridos. Mientras que Bartolomé, si era, disculpen usar el término de una tumba blanqueada, por dentro también estaba blanqueado. Era un vaso que estaba limpio por fuera, pero también por dentro estaba limpio. Era un hombre íntegro, aunque prejuicioso. Es que los hombres y mujeres santos de Dios, aunque ser santos, a veces somos prejuiciosos. Él era un hombre íntegro. Por eso el Señor dijo, en él no hay engaño. Qué maravillosa declaración que salen de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y que pueda decir eso de usted y de mí, en quien no hay engaño. ¿O hay engaño? ¿Estoy engañando a alguien? En el secreto no soy lo que me ven así en lo público. ¿Está usted consumiendo pornografía? ¿Está exponiéndose a eso? ¿La concupiscencia está dominando su corazón? ¿La avaricia? Pero por fuera vemos otra cosa. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, amado Padre Celestial, porque tú eres bueno y maravilloso, para siempre Dios eterno. Gracias porque siempre nos está haciendo una radiografía con tu palabra. Con tu palabra, Señor, redarguyendo nuestro corazón. Gracias, Padre, por darme la oportunidad, el privilegio de anunciar tu palabra. Y también por darnos la oportunidad de ser expuestos ante tu palabra, Señor. Confrontados por ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.